Buenos días, hoy vamos a hablar de los informes médicos psiquiátricos en el contexto de un procedimiento administrativo y judicial. Entre otras cosas, para ver la importancia que determinadas expresiones que pueden vertirse en este tipo de documentos pueden tener en esos procedimientos judiciales. No nos vamos a hacer eco de la importancia en cuanto a la argumentación científico-médica, pero sí en cuanto a la argumentación y la solidez de esos informes en sede judicial. Para ilustrar o para servir de hilo conductor a este vídeo, voy a leer el contenido de un informe psiquiátrico de un paciente conocido. Este informe es de diciembre del 2012 y dice: enfermedad actual. Desde la anterior alta ha ido progresivamente empeorando con un cuadro de características maniformes, insomnio, hiperactividad, expansividad, con humor casi mórico y alteraciones de la conducta. En este contexto acudieron a urgencias hace 2 días y hoy por desbordamiento a su centro de salud, por resultarle a la familia incontenible. A diferencia de anteriores descompensaciones, en esta lo que impresiona es la pseudofuga de ideas y las alteraciones de conducta sin los bloqueos y perplejidad de anteriores valoraciones, pero con un claro componente psicótico de matiz religioso y megalomaníaco. Entra en la unidad cantando canciones de misa, con aumento de hiperactividad, expansividad e inadecuación del afecto. En la valoración, inadecuado, discurso verborreico, compresión en el habla, desinhibido, con cambio de temática constante y sobrevaloración de sus capacidades y visión muy particular y nada angustiante de su enfermedad. Tendencia a negar los síntomas psicóticos cuando se le preguntan como tal, pero con probable presencia de los mismos. Ingresa en principio de modo voluntario. Este es un informe. Entonces, aquí lo que tenemos que ver primero y analizar es que cuando habla de cuadro de características maniformes, el psiquiatra en este informe no está expresando qué características maniformes tiene, ni qué intensidad, ni qué duración, ni en qué contexto, ni en qué consisten ese tipo de comportamientos maniformes. Con lo cual, el paciente está en absoluta indefensión. Y esto, leído por cualquier juez o por cualquier forense o por cualquier fiscal, puede crear una sensación o una impresión errónea de lo que realmente está pasando. No todos los comportamientos maniformes son iguales, ni tienen la misma intensidad, ni la misma duración, ni por supuesto de ello se puede desprender la misma gravedad de un estado psiquiátrico. Nos pasa lo mismo cuando habla de insomnio. No entendemos qué es en este informe, a qué se refiere con insomnio, qué es insomnio para este psiquiatra, cuánto dura el sueño de esta persona, es un sueño reparador, no es reparador, duerme más de 3 horas, duerme menos de 3 horas. La palabra insomnio da una idea de gravedad o de patología que es irreal. Es irreal porque en definitiva en este informe no estamos viendo a qué se refiere cuando menciona la palabra insomnio. Tampoco sabemos a qué se refiere con hiperactividad. No sabemos la intensidad, ni la duración, ni a qué se refiere, en qué contexto sucede esa hiperactividad. Sin embargo, deja la idea de que es un enfermo mental. Y esto es peligroso, esto es lo peligroso. Este tipo de afirmaciones que no están basados en ninguna consideración, ni en ninguna práctica de prueba, ni en ninguna realidad objetivable. Es simplemente una apreciación subjetiva de un profesional médico que se vierte en un procedimiento administrativo judicial posterior en contra de los intereses del propio paciente. Tampoco sabemos a qué se refiere con el humor mórico y tampoco nos parece compatible que en un mismo informe, en una misma línea, dentro de un mismo párrafo, se hable de expansividad e hiperactividad y humor casi mórico. O está apagado y embotado emocionalmente, o está expansivo y hiperactivo. Pero las dos cosas al mismo tiempo parece sospechoso que pueda ocurrir. Podría ocurrir dentro de una misma entrevista, pero convendría que el psiquiatra explicase en este informe en qué momentos se muestra expansivo y en qué momentos se encuentra embotado. Y por qué, si existe alguna razón dentro de la entrevista que justifica ese cambio de humor. Lo que no parece razonable es mezclar dentro de una misma frase estos dos tipos de diagnósticos o apreciaciones del psiquiatra. Cuando habla en la misma línea también, para concluir en este punto, de alteraciones de la conducta, tampoco nos está explicando a qué se refiere, porque no todas las conductas son alteradas, porque no todas las alteraciones de conducta tienen la misma importancia, la misma gravedad,
Entonces, en este informe, como en muchos otros, lo que vemos es que se hacen apreciaciones y se vierten expresiones que primero no podemos comprobar, segundo no podemos saber la importancia o la intensidad de esas expresiones o de los síntomas que reflejan, y tercero, dejan al paciente en una absoluta indefensión. En el siguiente punto, en la siguiente línea, dice que la familia acudió a urgencias y al centro de salud por desbordamiento, por resultarle a la familia insostenible o incontenible. En este aspecto tenemos que decir lo mismo. Desconocemos el contexto familiar, desconocemos la relación entre la familia y el paciente, desconocemos si es la familia la que es exigente respecto del paciente o es el paciente el que es displicente con la familia. En un contexto tan variado como el que puede darse en psiquiatría, vertir en un informe una afirmación de este tipo no nos aclara absolutamente nada, salvo que parece ser la voluntad del psiquiatra reflejar una extrema enfermedad del paciente. Pero evidentemente podría darse el caso de familias acosadoras o manipuladoras que exigen al paciente un determinado comportamiento y cuando el paciente no se somete a la voluntad de la familia es llevado con urgencia a los servicios médicos para que ahí dobleguen su voluntad y le sometan a un tratamiento involuntario. Esto, que puede ocurrir en la práctica, no es cuestionado nunca por el psiquiatra a través de la contradicción de testimonios. El psiquiatra podría expresar en este informe una conversación con la familia y vertir también en el informe expresiones de la familia que nos indiquen cuál es la posición más razonable dentro del contexto familiar. Si es la familia la que está sufriendo un problema de adaptación o es el paciente. Pero tal y como se redactan los informes, no podemos tener constancia de ello. En el siguiente punto, dice, lo que impresiona es la pseudofuga de ideas. Yo realmente muchas veces me quedo perplejo por esta forma de expresarse. El pensamiento puede tener fuga de ideas o puede no tener fuga de ideas, pero que impresione de pseudofuga de ideas me parece una construcción gramatical y semántica completamente irracional y sin ninguna posibilidad de interpretación. O hay fuga de ideas o no hay fuga de ideas. Pseudofuga de ideas como una impresión, como una apreciación subjetiva, me parece algo tremendamente descarado en un informe técnico o un informe médico. Creo que por el bien del paciente y por el bien de la ciencia médica, el psiquiatra o el médico que hace este tipo de valoraciones debería expresar con mayor claridad a qué se refiere, en qué contexto, con qué intensidad, porque este tipo de frases lo único que hacen es un daño moral al paciente totalmente injustificado. Otra frase, por ejemplo, claro, componente psicótico de matiz religioso y megalomaníaco. Primero tendríamos que entender a qué se refiere con componente psicótico. En el informe no lo deja claro. No sabemos a qué se refiere con componente psicótico. Parecería ser, por definición, que el paciente se encuentra apartado de la realidad o de un entendimiento razonable de la realidad. Pero no nos expresa en base a qué frases o en base a qué comportamientos el psiquiatra llega a esta conclusión. Y eso es muy importante porque no podríamos saber, y no sabiendo a qué se refiere, no podríamos medir la veracidad, la fidelidad o lo acertado de este informe. Sin embargo, este tipo de expresiones son continuas en los informes psiquiátricos. Cuando habla de un matiz religioso en un comportamiento o en un pensamiento psicótico, nos encontramos ante la misma problemática. ¿Qué expresiones o vivencias religiosas entran dentro de lo psicótico y cuáles no? Aquí estamos hablando de un tema cultural religioso, no estamos hablando de un tema médico. Quizás las creencias del propio psiquiatra que informa estén sesgando a la hora de valorar el componente psicótico y lo que para una persona o dentro de una cultura o un contexto puede ser razonable y normal, en otros no. Con lo cual, como el psiquiatra no expresa, no podemos realmente hacer la comprobación de veracidad, de fidelidad de este documento. Tampoco sabemos a qué se refiere con megalomaníaco.
Normalmente la definición de megalomanía nos habla de personas que no solo se creen su propia importancia y la tienen en una consideración desmesurada, sino que tienen una proyección social que es completamente irrazonable por lo expansiva que es. Es decir, creen que son líderes políticos, religiosos, que van a cambiar el mundo. Entre eso y una propia autoestima un poco elevada hay una distancia colosal. Sin embargo, en la expresión que vierte aquí el psiquiatra no podemos saber en qué punto se encuentra el paciente. Si es una megalomaníaca evidente y manifiesta, en el que cree que es un líder político, un revolucionario que va a salvar el planeta, o si por el contrario es simplemente una persona con una autoestima un poco sobrevalorada. El psiquiatra no nos aclara absolutamente nada en este informe y esto es lo realmente peligroso de los informes psiquiátricos. Habla de que entra en la unidad cantando canciones de misa y no entiendo cuál es la gravedad o la importancia de esta frase. Uno no tiene por qué tener una conducta concreta dentro de un hospital psiquiátrico o no, y uno a veces la tensión emocional, evidentemente ingresar en un hospital psiquiátrico o en una unidad psiquiátrica no es algo que se pueda considerar libre de estrés. Cada uno libera el estrés de una manera o de otra. Hay gente que cuando está nerviosa se ríe, hay gente que está nerviosa llora, hay gente que cuando está nerviosa tiene náuseas. Cada uno aborda las situaciones de estrés de una manera especial, personal. No entendemos por qué trae aquí a este informe un psiquiatra como un reproche clínico que cante canciones de misa. Habla también de un aumento de la actividad, la expansividad e inadecuación del afecto. Nos encontramos otra vez con la contradicción. Nos está hablando antes, en el párrafo anterior, de humor mórico y ahora mismo nos habla de aumento de actividad, expansividad e inadecuación del afecto. Como en ocasiones anteriores y frases anteriores, no sabemos ni en qué intensidad ni de qué manera este paciente está mostrando este aumento de afectividad o de expansividad o de inadecuación de afecto. Y esto, insisto, volvemos a encontrarnos con un problema de indefensión del paciente, porque probablemente existe la posibilidad de que el comportamiento de este paciente no sea entendido por el psiquiatra, pero a lo mejor sí que es entendido dentro del propio contexto cultural del paciente, o dentro del contexto familiar, o dentro de la situación de estrés que está viviendo. Con lo cual, este tipo de frases vacías lo único que hacen es perjudicar injustamente e inútilmente al paciente. Nos encontramos también que en la valoración es inadecuado, sin que sepamos a qué se refiere con inadecuado. Discurso verborreico, sin que sepamos a qué se refiere con el discurso verborreico, porque la verborrea significa una expresión verbal rápida, desmesurada, atropellada, pero evidentemente, como todo síntoma, tiene intensidad. No es lo mismo tener una hipertensión con unas determinadas cifras que tener una hipertensión con otras cifras. Es la intensidad lo que nos habla de la gravedad del síntoma y de la importancia de la clínica. Sin embargo, en estos informes se omite este tipo de medidas. Habla de presión en el habla, no sabemos a qué se refiere. Probablemente el problema de que yo no sepa a qué se refiere, lo grave, son tres situaciones. Primero, el que yo no lo sepa no tiene ninguna importancia, pero probablemente el paciente tampoco sabe a qué se refiere, con lo cual se le está creando una indefensión. La familia tampoco sabe a qué se refiere este tipo de frases. Lo más grave es que probablemente el juez tampoco tenga ni idea a qué se refiere. Le queda un pozo de realidad, le queda una percepción subjetiva de que este hombre está enfermo porque lo dice un psiquiatra, pero sin que tenga una forma de alcanzar esa convicción. Habla, por ejemplo, en otra línea, que se muestra desinhibido con cambio de temática constante y sobrevaloración de sus capacidades, y nos encontramos con el mismo problema de siempre. No sabemos ni en qué situación, ni en qué contexto, ni mucho menos con qué intensidad. Por otra parte, también tenemos que mencionar, cuando vemos un informe de estos, vemos en un párrafo condensados 20, 30, 40 o 90 días de internamiento. No existe
un relato temporal fragmentado, donde se hable de la evolución del paciente, de su progresión. Simplemente es un saco de ideas en el que se revuelve todo. Y eso también implica un poco de incorrección. Habla también, por ejemplo, de que una visión muy particular y nada angustiante de su enfermedad. A esto normalmente se le suele añadir la coletilla de que el paciente no tiene conciencia de enfermedad. Nos pasa exactamente lo mismo. Primero, esto no es un síntoma, esto no es parte de una clínica, es una apreciación subjetiva del psiquiatra que no se corresponde con ningún manual diagnóstico o ciencia médica. Es una apreciación. Nos pasa igual que en cualquier otra parte del informe. No sabemos a qué se refiere. Lo que sí que sabemos es la intención que tiene el psiquiatra con el informe, que es denigrar o etiquetar a un paciente. Desde luego, respeto no podemos inferir en un informe de este tipo. Pero no sabemos a qué se refiere con una visión muy particular de su enfermedad. No sabemos por qué es negativo tener una visión nada angustiante de su enfermedad. Probablemente si tuviese una visión angustiante de su enfermedad, el psiquiatra expresaría esto mismo de otra manera y diría, se angustia excesivamente por la enfermedad. Es decir, que si se angustia mal y si no se angustia también mal. Si acepta la enfermedad es malo y si no la acepta también. Haga lo que haga, diga lo que diga el paciente, siempre va a tener una etiqueta negativa que el psiquiatra puede verter en el informe clínico. Y eso es preocupante, sobre todo por las repercusiones jurídico-legales que puede tener este informe en un procedimiento administrativo o judicial. Por último, terminamos con la parte más esquizoide de todo el informe clínico que tenemos ahora en manos. Tendencia a negar los síntomas psicóticos cuando se le preguntan como tal, pero con probable presencia de los mismos. El psiquiatra infiere que el paciente tiene síntomas que no puede ver, pero que está convencido que el paciente niega. Parece ser como si nos está contando, y es mucho aventurar y mucho imaginar lo que estoy haciendo, pero no me queda otro remedio. Parece ser que el psiquiatra, cuando está hablando, está imaginando, está creyendo que el paciente oye voces o ve cosas que no existen sin necesidad de que el paciente se lo cuente. Parece ser como una especie de pensamiento mágico que el psiquiatra tiene, una especie de poder sobrenatural que el psiquiatra tiene para averiguar y conocer lo que pasa dentro de la cabeza del paciente sin ningún signo externo y sin ninguna expresión. Esto también es preocupante porque nos deja entrever que a veces el psiquiatra también se comporta más como enfermo que como profesional. Imaginar o creer y reflejar en un documento que el paciente está sufriendo síntomas psicóticos de los que no tiene ninguna constancia resulta cuando menos temerario y resulta alarmante si vemos que la salud, la seguridad y la legalidad que afectan al paciente está en manos de este tipo de personas.